Me gustaría simplemente en forma de introducción, pero vamos a hablar del altar, repasar un poco, amén. Me gustaba, saben, simplemente para aclarar, compartí algo parecido en el grupo y me gusta aclarar, ¿no? En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando hablamos de altar, hablamos de un lugar de sacrificio, hablamos de un lugar donde se derramaba sangre, hablamos de un lugar donde había una entrega, amén. Pero estamos hablando de un altar que hoy tenemos, ¿no? en Dios, que no es lo mismo, amén. Lo que hoy derramamos es nuestros corazones, amén. Para decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, tiene que haber un altar, amén. Tiene que haber una muerte al yo. Y de eso quiero hablar un poco, amén. Un poco de todo, un popurrí tengo acá, pero me gustaría que puedas tomar tu porción, ¿sí? Y podíamos repasar, ¿no? ¿Recuerdan la palabra? ¿Quién recuerda la palabra? ¿Quién la estuvo volviendo a escuchar, repasándola de vuelta? ¿Quién levanta la mano? Nadie, hermano. Tremenda enseñanza y no la aprovechás. ¿Sabés que esa es la palabra que Dios tenía para tu vida, para esta semana? Amén. Imagínate que si no la volvés ahí a masticar, dicen que la vaca, ¿no? ¿Conocen, no? Dice que tiene, no sé si 7 estómagos, dice. Y dice que mastica el pasto, vuelve a meter ese pasto en el estómago y después lo vuelve a sacar. Dice que lo vuelve a masticar y lo que hace es sacarle todo el nutriente a ese alimento, ¿sí? Y nosotros tenemos que, así como la vaca, ¿no? Rumiar esta palabra y volverla a masticar, volverla a leer, volverla a meditar y sacarle todo lo que más podamos. Amén. ¿Sí? Dice... El pastor nos compartía en Génesis 12, quiero que vayamos a ese lugar, simplemente para repasar un poco, pero vamos a hablar de Abraham también. En Génesis 12 nos nombró 4 altares, amén. Nos habló el pastor de la necesidad de vivir una vida de altar, de altares. La enseñanza fue tremenda, ¿no? Porque realmente si queremos crecer, debemos entender que vamos a ir pasando por distintos tipos de altares, y esos altares hablamos de tiempos donde debemos crecer, donde tal vez debemos madurar y entregar cosas que no suman, ¿saben? Lo que no suma, ¿qué? Resta, amén. Y la palabra dice, ¿no? Que todas las cosas no son lícitas, pero no todas las cosas que... No todas las cosas te convienen, amén. No todas las cosas te suman. Y dice Génesis 12, simplemente en forma de repaso, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Quién le había? Era muy normal, y es muy normal, que en un lugar donde uno siente que está la presencia de Dios o se manifiesta la presencia de Dios, se haga ¿qué? Un altar, ¿sí? ¿Te ha pasado que has tenido un lugar donde vos orás y sentís que está ahí y vos siempre querías ese lugar? Yo oro en mi camión, donde estoy trabajando, siempre tengo un momento... Y ese es el lugar donde me cierro en cortino así y me encierro y tengo mi tiempo donde oro, ¿no? Donde busco de Dios y quiero hablar, ¿no? De que un altar no es simplemente una oración. Amén. Un altar, como decíamos, es un lugar de entrega, un lugar de sacrificio, un lugar donde uno muera al yo, donde uno muchas veces ahí en ese tiempo de oración se da cuenta que hay cosas que tiene que negarse. Hay veces tal vez tenés la razón, como muchas veces digo, pero tal vez tener la razón no soluciona el problema y tal vez tenés que perder y te tenés que humillar. Pero cuando vos entendés qué es lo que Dios te está pidiendo y vos obedecés, ahí hay un altar y Dios se manifiesta. ¿Quién me dice amén? Amén. Pero me gustaba, decía el pastor, que ese lugar, Siquem, ¿qué significaba? ¿Recuerdan qué significaba? ¿Alguno? Hombro, lugar de apoyo, lugar donde Dios
nos favorece, nos ayuda. Somos ayudados por Dios. Yo les quiero hablar de corazón a corazón. Amén. Lo que Dios me hizo sentir, se lo quiero transmitir. Quiero hablarles así, ¿no? Como dice, face to face, cara a cara, de corazón a corazón. Amén. Saben, me gustaba, tomaba este ejemplo y me hacía recordar en algún momento cuando comencé, como Abraham pensaba, ¿no? Cuando comencé. Les conté, yo también tuve problemas de adicciones, problemas con el alcohol, problemas que tienen muchos de los que vienen a este lugar, ¿sí? No te condenes. Muchos de los que estamos acá y que hoy están liderando tuvimos esa clase de problemas, pero Dios nos hizo libres. Amén. Y Dios lo puede hacer con tu vida también. ¿Lo crees? Amén. Ese es el Dios poderoso. Saben, siempre cuento que de un día para el otro entré a un grupo como los que hacemos, de un día para el otro, y sentía que era Dios, sentí que era Dios que me estaba hablando, y desde ese día en adelante nunca más me drogué. Fue Dios, ese Dios, como les dije, que puede hacer eso que es imposible para el hombre posible. Amén. Me acuerdo que con mi fuerza lo había intentado muchas veces, pero nunca lograba. Siempre, tal vez 1 mes, 2 meses, tal vez 4 meses, con mucha fuerza, pero volvía a recaer en lo mismo, ¿no? Hasta que llegó Dios a mi vida y se volvió ese día, ¿no? Un día nuevo de vida para mí. Amén. Fue como ese, vieron que siempre decimos, el lunes voy a empezar la dieta, o a fin de mes vamos a empezar la dieta. Ahora estamos cerca de fin de año y estamos pensando, ahora cuando termine el año, claro, porque ahora 25, 31 se la da en la nuca, ¿no? Mal. Y después el primero arrancamos con todo, dice, ¿no? Pero no, el Señor llegó, amén, y desde ese día Él lo hizo posible. ¿Saben? Recuerdo en aquel entonces que más allá del problema con las drogas, tenía también un problema con el alcohol, ¿no? También, y un vicio más, ¿no? Y recuerdo bien, yo les habré contado, trabajaba para una empresa y repartía Brahma. Así que imagínense el problema, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el pastor decía el otro día de ese amigo, de esa persona que tenía problema con el Poxirrán y trabajaba en la fábrica de Poxirrán? Estaba complicado el asunto y había estado 5 meses, gracias a Dios, guardado en la casa de mi hermana, ¿no? Con la pierna quebrada por acá y no salía a ningún lado, ¿no? Y gracias a Dios, Dios me guardó. No me venían a visitar mis amigos, que lamentablemente, aunque eran mis amigos y me querían, eran una mala influencia, no me ayudaban en ese momento. Pero Dios, no sé cómo hizo, pero no, me aisló de ellos, ¿no? Y recuerdo bien que en un momento, bueno, me sacaron el yeso y tenía que volver a trabajar. Y yo le rogué a Dios. Yo me acuerdo que me arrodillé y le pedí con lágrimas a Dios que me ayudara. Porque yo sabía que si volvía a ese lugar no iba a poder. Lo reconocía mi debilidad. ¿Y saben qué hizo Dios? El día que tuve que volver a trabajar, cuando hablé con el chofer, me dice, no trabajamos más en ese lugar. Nos cambiaron de distribución. Yo veía la mano poderosa de Dios que me estaba ayudando. Ese era para mí, fue mi Siquén, mi momento donde Dios me ayudó. Amén. Y Dios nos ayuda, ¿o no? Y cuando empezamos, Dios hace esas cosas, ¿no? Con todos, ¿no? Esos milagros, esas cosas sobrenaturales. Porque Dios es como ese papá que el niño empieza a caminar y se está tambaleando y no va a dejar que se caiga y se golpee, ¿o no? Yo estoy ahí con mi nietita que está caminando, ella camina, ¿no? Ahora la queremos agarrar porque se va para todos lados. Pero al principio estábamos ahí atentos que no se caiga y se golpee, ¿no? Y el Señor está así. Lo único que tenemos que decirle nosotros, ayúdame papá, y Él que te ayuda, te extiende esa mano de favor, de gracia. Amén. Y te sostiene, y te levanta, y te caes y te vuelve a levantar. Amén. Y me acordaba de ese Siquén. ¿Y cuántos de acá estuvimos en ese Siquén? No estamos en ese Siquén. Si estás en ese Siquén, yo te aliento a que ores y que le pidas a Dios que te ayude. Él lo va a hacer. Él es fiel. Si te trajo acá, amén, Él va a hacer la obra. El segundo, ¿se acuerdan? El segundo altar fue, contaba el pastor ahí un poquito más adelante en el versículo 8,
Dice, luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Jai al oriente y edificó allí el altar e invocó el nombre de Jehová. Amén. ¿Lo recuerdan? Disculpen que sea repetitivo, pero parece que no lo recuerdan todo. Y me gustaba, ¿no? Qué buen ejemplo, ¿no? Estaba mirando por un momento a Betel, que significa ¿qué? Casa de Dios, ¿no? Por un momento mirábamos para el lado de la iglesia, por un momento mirábamos que teníamos que ir al culto, por un momento nos enfocábamos en Dios y por allá mirábamos para atrás y decía y recordábamos que ese lugar, esa vieja vida, ese pasado, amén. ¿Pasa o no pasa? Pasa, ¿no? Dios anhela que nos afirmemos, amén. Me gustaría compartir ahí, vamos a volver ahora, pero Jeremías 4, hay un pasaje que me gusta mucho. Jeremías está después de Isaías, ¿no? Capítulo 4, del versículo 1. Yo les voy a leer. ¿Sí? ¿Lo tienen? Amén. Dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová que vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, tus pecados, tu idolatría, y no anduvieres como de acá para allá. Qué importante, ¿no? El Señor quiere que te afirmes. Y es necesario sacar eso que no te está sumando, eso llamado pecado, eso como dije recién, que no suma, que te distrae, eso que te hace volver atrás muchas veces, amén, que tal vez te hace perder el tiempo. Lo debes sacar, amén, porque el Señor quiere que dejes de ir de acá para allá. Me gusta cuando empieza, dice, si te volvieres, ¿no? Como diciendo, si volvés, no vuelvas por la bendición, ¿eh? Si volvés, dice Jehová, vuélvete, ¿qué? A mí. ¿Qué dice el Señor? Vuélvete a mí. ¿Volvé por quién? Por mí. No vuelvas por la añadidura. No vuelvas por tu matrimonio, no vuelvas por tu trabajo, no vuelvas por tu salud. ¿Volvé por quién? Por Él. Porque cuando te sanaste, ¿sabes lo que hiciste? No viniste más. Cuando conseguiste el trabajo, no viniste más. Cuando Dios restaura la familia, ¿qué? No viniste más. Vení, pero vení ¿por quién? Por Él. Si te volvieres, oh Israel, dice, no, vuélvete a mí, vuelve por mí. Amén. El Señor les decía a esas personas que lo seguían y lo buscaban, ustedes no vienen por mí, ustedes vienen por los panes y los peces. Y debemos aprender que debemos buscar a Dios, amén, no por los panes y los peces. A mí me pone mal muchas veces porque tal vez en alguna situación difícil voy y oro y busco, ¿no? Y cuando está todo bien, ¿qué pasa? Y Dios me apena el corazón y me da vergüenza, pero realmente digo, Dios, no tengo que esperar que me aprieten los zapatos para ir a buscarte, para estar con vos. Debo hacerlo porque quiero, porque anhelo estar con Él. Amén. Tiene que haber un hambre, un deseo de estar con ese Dios. ¿Quién me dice amén? Recuerdo un hermano que me contaba, era un ejemplo como el que cuenta el pastor, ¿no? Pero ¿se acuerdan que el pastor cuenta siempre que el papá que generaba cualquier situación para volver de vuelta a tomar, decía, ¿no? Yo recuerdo un hermano que me contaba que no le podía decir a la esposa si iban a ir a la iglesia o no. En el momento de ese día, si le decía, vamos a ir a la iglesia, dice, se manifestaba, la hermana se manifestaba, empezaba a decir, ahora no voy nada, ahora buscaba cualquier pretexto, ¿no? Y algunas veces nos pasa eso, ¿no? Buscamos cualquier pretexto, ¿para qué? Para no venir, para quedarnos. Y ahora que hace calor, me quedo en casa con el aire, ¿o no? Miren, se están ventilando todo. No miren para atrás, cerrá la puerta ahí que no salga nadie.
Pero ¿pasa o no pasa? Que Dios nos ayude a pasar por ese altar y sigamos avanzando. ¿Quién me dice amén? El tercero me encantó. Fue el de Hebrón, ahí en Génesis 13, 18. Vamos de vuelta, dele. ¿Lo tiene? Y dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y qué tremendo, ¿no? La enseñanza. ¿Qué significaba ese altar? ¿Qué significaba? Esa amistad con Dios. Amén. Esa amistad con Dios que me gustaba, le permitía, nos contaba el pastor, le permitía que él pueda interceder por su familiar, por Lot. ¿Recuerdan que empezó a decir si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10? Y el Señor lo escuchó, amén, porque él era su amigo. Y cuando vos sos su amigo, ¿qué? El Señor te escucha. Yo conozco mucha gente que tiene siempre ese tiempo para estar con su amigo, con su amiga, ¿o no? ¿Y tenés ese tiempo para estar con tu amigo? Saben, Él siempre te está esperando. Siempre te está esperando. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué? Y Él te concederá las peticiones ¿de qué? De tu corazón. Una vez más, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué va a pasar? Y Él hará. Amén. ¿Tenemos esa amistad? ¿Tenemos ese tiempo de disfrute? Necesitamos tener ese tiempo, porque es un tiempo que debemos, decía el pastor, hay un tiempo donde ya hay una madurez espiritual. Ya no me tiene que estar costando tanto. Ya tengo que disfrutar de ese tiempo. Y yo empiezo a entender también, me apaciento de la verdad. Ya no hago lo que quiero, me apaciento de la verdad, me apaciento de su palabra. No hago mi justicia, hago su justicia. ¿Se entiende? Vamos a ir un poquito más. Vamos a ese altar de vuelta, vamos a Génesis, al altar más importante. En Génesis 22. Ese fue el lugar de la prueba, ¿no? De realmente si él iba a obedecer, si realmente él era digno de que se cumpla sobre su vida esa gran promesa que él le dio. Amén. ¿Había cumplido ya él? Dios había cumplido con su parte, ya le había dado a su hijo. Amén. Ya tenía más de 100 años y tenía un hijo. Su mujer era estéril, era algo imposible. Amén. ¿O no? Pero Dios de igual manera hace que eso que era imposible no sea posible. Aún le dijo a Sara, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Dios lo ha hecho con tu vida, te ha devuelto tu familia, te ha dado una vida estable, con trabajo, lo ha hecho conmigo. Pero muchas veces no llega el momento de la prueba, donde Dios dice, ¿soy yo tu Dios o es tu hijo tu Dios? Es todo lo que tienes, es tu trabajo y tantas cosas más que pueden ser, ¿no? Que están ocupando el lugar de Dios. Vamos a leerlo. Dice la palabra, aconteció después de estas cosas, Génesis 22, que ¿qué? Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí.
Amén. Y dijo, toma ahora tu hijo. ¿Tú qué? Tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Amén. ¿Y qué más? Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Fua! Tremendo, ¿no? Y sigue diciendo el 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No perdió el tiempo, amén. Como cuando le dijo, heme aquí, no fue que le dijo, sí, acá estoy y después no. No. Él estaba más que dispuesto a obedecerle a Dios. Aunque calculo, ¿no? Les compartía a los hermanos, ¿no? Que cuando él enalbardó su asno, de alguna manera se subió a su asno, no se subió, hablamos del asno, hablamos de terquedad, de necedad. Pero aún así, él fue hacia donde Dios le dijo. Y algunas veces tenemos un poco, ¿no? De necedad, que no nos gustan que nos corrijan o que nos digan algo y nos cuesta ser obedientes porque queremos hacer la nuestra y porque pensamos que la nuestra es la mejor, ¿o no? ¿Te pasa o me pasa a mí solo? Pero fue obediente, ¿no? Y tras la obediencia viene la bendición. Amén. Pero para ir al altar, me gusta, ¿no? ¿Saben? Dice por Levíticos o por Números que para ofrecer, cuando ofrecían animales, había un animal que no era aceptado y era el asno o la mula. Y decía que para que puedan ofrecerlo, sacrificarlo, debían romperle la nuca a la mula. Debían romperle ¿qué? La terquedad. Y acá hay muchas mulas, ¿no? Hay que romper un par de nuca acá, ¿no? ¿Saben cuántas veces Dios me ha quebrantado y ha roto mi terquedad? Y me he postrado y como dice la palabra, ¿no? El que se humilla, Dios lo exalta, pero que se enaltece, ¿qué va a pasar? Y muchas veces Dios me ha humillado porque he sido ¿qué? Un terco, que no ha querido reconocer, que no ha querido obedecer, que se quería mantener firme en una postura y no era la correcta. Amén. Espero que Dios te esté hablando. Versículo 4. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Amén. Me gusta. ¿Cómo venía? Imagínenselo. ¿Cómo venía? ¿Cómo venía Abraham? Si alzó los ojos, ¿cómo venía? Mirando para abajo, ¿no? Pateando piedrita, ¿no? A lo chavo, ¿no? ¿Qué me está pidiendo este, no? ¿Estás loco? 100 años esperándolo. Y ahora quiere que se le ofrezca en sacrificio, ¿no? Y era real lo que decía el pastor. Recuerden que él vivía en Ur de los Caldeos. En esos lugares se hacían esas clases de sacrificio. Pero él, más allá de eso, dice Hebreos que no dudaba de Dios. Su fe era tan fuerte que decía que si él degollaba a ese niño, lo prendía a fuego aún de las cenizas, decía que él pensaba que Dios lo iba a resucitar. Fuertísimo, ¿no? Qué fe, ¿no? Por eso podemos ver que él no dudó, pero me gustaba cuando vamos mirando, ¿no? Abajo, a la tierra, ¿no? En un momento el Señor le cuenta a sus discípulos lo que él tenía que hacer, ¿recuerdan? Pedro le había dicho que él era el Cristo, él era el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Tu Padre, un grosso Pedro, ¿no? Había sido un instrumento ahí el cual Dios usó para revelar la identidad del Hijo. Y al ratito él le dice, pero es necesario. Y empieza a decirle que él tenía que padecer, que él tenía que ser crucificado, que iba a ser golpeado, maltratado por los ancianos. Y Pedro le dice, no, Señor, que esto no te acontezca. Y el Señor lo exhorta y le dice, apártate de mí, Satanás, porque miras las cosas del hombre, las cosas terrenales. Y siempre que estamos mirando las cosas terrenales, no podemos ver lo que Dios quiere hacer. Había
Sí, una promesa, el hijo de la promesa, pero había una promesa mucho más grande, que iba a ser el padre de qué. Y yo creo que él en ese momento también entendió de que había un propósito más grande que su familia. Seguimos leyendo un poquito más. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho ¿qué? Iremos hasta allí ¿qué? Y adoraremos y ¿qué? Y volveremos a nosotros. Acá podemos ver ya que Abraham ya empezó a confiar, ya empezó a entender, ya dejó de dudar. Yo creo que desde ese momento ya decía, no importa lo que haga, el Señor va a hacer la obra, el Señor lo resucita. Y él decía, voy a ir allá, ustedes quédense acá con el burro, con la terquedad, con la necedad. Tenemos que ir yo y él. Vamos a ir y ¿qué? Y vamos a volver, amén, porque Dios tiene un propósito con mi hijo. ¿Quién dice Dios tiene un propósito con mi hijo? Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Qué enseñanza tremenda, ¿no? La que nos compartía el otro día el pastor. La necesidad de ¿qué? De llevar el ¿qué? El fuego y ¿qué más? Y el cuchillo. Amén. El fuego que lo consume todo, ¿no? Y el cuchillo. Porque Dios siempre hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Dios cumplió con la promesa, sí le dio su hijo, y Dios iba a seguir cumpliendo con su promesa. Pero era necesario probar. Es necesario probar el corazón de Javi. Ahora que está, es necesario probar acá el corazón de Darío. Ahora que Dios contestó su oración. Vamos a ver si va a obedecer, si va a hacer las cosas como yo se las pido, si va a confiar en mí, si entiende que si yo se lo estoy pidiendo, no es porque se lo quiero quitar, sino porque quiero que se cumpla la obra completa en su vida. Y el cuchillo para cortar, decía, ¿no? La necesidad de que se corten cosas. ¿Quién me dice amén? El cuchillo, la palabra, amén, la espada. Para que se corte, ¿qué cosa? El pastor siempre nos habla de un círculo vicioso en el que estamos. No necesariamente la droga o el alcohol, hay muchos círculos viciosos. Hay muchas cosas que hacemos y volvemos a hacer y volvemos a reiterar es eso que estamos haciendo mal. Y vos decís, no te diste cuenta, te diste la cabeza un montón de veces contra la pared. Pero uno sigue y sigue y es necesario que el cuchillo. Es necesario que nosotros tomemos la decisión y empecemos a cortar con cosas. Y el fuego, amén, para que se consuma eso. Pero Dios no te va a hacer libre de algo que vos no quieras, amén. El Señor, como dice, es Señor, amén. Y no se va a meter si vos no le pedís que se meta. Dice el 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. ¿Y qué le dijo? Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿No? Yo calculo que ahí se empezó a dar cuenta Isaac, ¿qué pasa acá, no? Algo raro, ¿no? Ya se empezó a preocupar. Yo creo que ahí se empezó a preocupar Isaac y dijo, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Miraba para todos lados, ¿no? Y yo me imagino a Abraham mirándolo. Dios proveerá, dijo, ¿no? Dios proveerá. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham, ¿qué? Un altar. Ese altar era un lugar donde el hombre, ¿no? De alguna manera con su fuerza levantaba, algunas veces con piedra, algunas veces levantaba así como una especie de tierra, y en ese lugar se hacía el altar, ¿sí? Dicen que el Señor les decía a Israel que cuando haga un altar de piedra, que no pula o que no rompa, no quiera moldar las piedras, porque no quería que el hombre quiera hacer un altar de alguna manera a su manera. Porque el hombre siempre quiere agregarle algo más y termina profanando lo que es de Dios, amén. Algunas veces agarramos cosas que son del mundo y queremos acomodarla a Dios y
tené cuidado, amén. Tené mucho cuidado con esas cosas. Y dice, estábamos en el 9, y edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No es que dijo, voy a ver así, hago así y seguramente Dios me va a decir que no lo haga. No, él estaba completamente decidido a obedecer a Dios. Qué fuerte, ¿no? Pero ¿estás completamente decidido a obedecer a Dios? Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, ¿tu qué? Tu único hijo. Y alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y siempre decimos, ¿no?, que por un lado estaba subiendo Abraham con su hijo en obediencia, y por el otro lado de ese monte estaba subiendo la provisión. Dios la estaba subiendo, amén. Porque Dios siempre provee, amén. Porque Dios no es que te va a dejar, si vos le obedeces ahí tirado. No sé qué te está pidiendo Dios, que sueltes, que dejes. Pero ¿Dios es Dios o no es Dios? Estaba viendo el otro día, me gustó una película cristiana, ¿no?, muy linda, en el cual había un hombre que estaba enseñándole a un discípulo, ¿no? Y este joven quería aprender y este hombre le hablaba y le habló justamente algo de esto, de la necesidad de negarse a sí mismo, ¿no? Y le decía algo así como que en el camino del Señor vamos a encontrar siempre un lugar o cierta situación donde nos vamos a tener que aprender a negar. Y él le dice, ¿qué te pidió Dios a vos? Y él le dice, a mí me gustaba mucho, era un hombre que le gustaba jugar mucho al golf, adinerado, y dice, pero me gustaba mucho. Y entonces dice, ¿eso te pidió? Sí, dice, pero yo estaba todos los días jugaba eso. Y entonces dice, se quedó. El chico empezó a buscar de Dios, a orar, ¿no? Y en su momento él está orando y justo lee la cita bíblica, la misma cita bíblica, y dice, ¿qué me estás pidiendo, Dios? ¿No? Y por allá ve así que estaba la Play, ¿no? Imagínense acá todos los adolescentes. Y Dios le decía que le entregue eso, porque eso de alguna manera le estaba quitando el tiempo que era de él. Y estaba medio turbado y se levantaba el joven y pensaba y decía, no, ¿cómo voy a darle eso? ¿No? ¿Cómo? Es lo que más me gusta. Pero dijo, y me gustó, ¿Dios es Dios o no lo es? Dios va a seguir siendo Dios, Dios está sentado en el trono, pero ¿Dios es tu Dios o no lo es? Y Dios es Dios, amén. No sé qué te estará pidiendo tu Dios, pero Dios, si por algo te está pidiendo algo, confía en Él, porque de seguro algo mejor tiene que venir, amén. Él va a proveer. ¿Seguimos? Dice el 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Fua! Por cuanto obedeciste a mi voz. Qué tremendo. Por cuanto obedeciste a mi voz. Y yo no sé qué es lo que quiere hacer Dios con tu vida, pero es necesario que escuchemos su voz y le obedezcamos. ¿Seguimos un poquito más?
Saben, no creo que por nada, ¿no? Dios nos da este ejemplo. Realmente creo que como padre, ¿no? Muchas veces ponemos a nuestros hijos en un lugar que no le corresponde, que es el lugar de Dios. Y como a Abraham, ¿no? Nuestros hijos son ¿qué? Todo. No me toques a mi hijo, ¿no? Por allá una frase, ¿no? Mato y muero por mi hijo, no me los toqué, ¿o no? Y yo también, pero no nunca sobre la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Pero algunas veces nos tomamos esto muy, muy en serio y sobreprotegemos a nuestros hijos. Y cometemos un error muy grande, amén, porque no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. En vez de corregir a nuestros hijos, en vez de enseñarles lo que está bien, hacemos mal. Les cuento, me acuerdo, recién comenzaba yo, ¿no? Y mi hija mayor tendría 4 o 5 años y su madre tenía una pareja. Y recuerdo que me molestaba esa situación y estaba buscando de alguna manera yo generar bronca, ¿no? Perdón. Pero era así. Y recuerdo que le preguntaba siempre, Juli, ¿todo bien? Y le preguntaba si estaba todo bien en la casa y si estaba todo bien con la pareja de la madre, ¿no? Y ella sí. Hasta que un día me dijo, me retó y me hizo sentir mal. Y ahí estaba mi oportunidad, ¿no? Recuerdo que fui, hice un poco de lío, amenacé, quería pegar. Me fui, ya está, puse los puntos. A mi hija no la toca nadie. Pero me fui y sentí una sensación tan desagradable. Algo estaba mal. Recuerdo que hablaba con un par de personas y me decían no, que me entendían porque tenían una situación similar. Mi líder tenía una situación similar y me decía, sí, Emilio, te entiendo. Hay que poner los puntos. Y busqué porque realmente quería hacer las cosas bien y me encontré justo con el pastor. Recuerdo que fui a hablar con él por esta situación y el pastor, cuando le conté la situación, me dijo, Emilio, ¿sabes que estás sembrando rebeldía en el corazón de tu hija? ¡Fua! Me pegó fuerte. Si había algo que no quisiera hacer es hacerle mal a mis hijos. Y me explicaba de las tantas situaciones que hay en las cuales tal vez los padres, vieron que siempre parece el policía bueno y el policía malo, y no se dan cuenta que los hijos también son vivos, y están buscando, ¿no? Y se refugian en aquel que los defiende. Un día lo defiende la madre, se pone en el lugar de la madre, lo defiende el padre, se pone en el lugar del padre. Y cuando muchas veces también están separados, pasan cosas también así, similares, ¿no? Yo recuerdo que le había dicho a Juli, y si te dice algo, decile que no hay nadie para decirte nada. Y ella dice, que voy a ir yo y que le voy a dar. No entendía lo que estaba haciendo en el corazón de mi hija. Recuerdo bien que el pastor me dijo de tantas situaciones que hay, tal vez como en la escuela, cuando los maestros retan a esos chicos y los chicos le dicen, ¿y vos quién sos para retarme? Vos no sos ni mi mamá ni mi papá, vos no sos nadie. Así que fui a pedir disculpas y a hablar de vuelta con mi hija. Pero muchas veces tenemos esas cosas, ¿no? ¿A quién le ha pasado? Yo me gustaría que Dios te pueda hablar en esta noche. Mi papá me dijo, Emilio, si la retan es por algo, me dijo. Y yo la miraba a mi hija y mi hija es la más buena de todas. ¿O no? Y uno dice, no, pero mi hijo, ¿no? Más bueno. Y lo defiende, ¿no? Anda a decirle algo. Le ponen una mala nota y quieren ir a bajarle los dientes a la maestra. Ningún que le van a preguntar, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Nos reímos, pero pasa. Escuchaba una tía, espero que no vea la prédica, pero que decía, no, la fui a agarrar. Así, el más bueno. Por algo lo dice, ¿o no? Me acuerdo de mi papá,
Iba a la escuela 35, acá hay un par. Estaba la maestra Vera. Me acuerdo que me agarró la oreja y me levantó así. Yo, dije, ahora le voy a decir a mi papá. Y fui con esa, le voy a decir a mi papá. Mi papá casi más me mata. ¿Qué hiciste? Yo era travieso, hermano. Era travieso y mero malo. ¿Pero qué hiciste? Casi más me mata mi papá. ¿Dudar de la maestra? Me acuerdo una vecina, teníamos al frente, yo vivía en Vértiz, y al frente había una vecina que tenía la parte de adelante como 30 metros, 40 metros, árboles de fruta. Granada, naranja, mandarina. Entraban los vándalos, entramos, le pelábamos el árbol. Fue la señora a quejarse con mi papá. Casi más me mata. ¿Cuánto más, hermano o hermana, si un siervo de la casa te dice que se está portando mal? Más allá de que uno busque, no, el orden, te está haciendo un favor. Si no lo corregís ahora, si no la corregís ahora, que es chico, es chica. ¿Vos te crees que lo vas a corregir más adelante? No sembremos rebeldía, no sembremos capricho. ¿Sabe cuántos hombres caprichosos hay? Le decimos las cosas, esto está mal, pero ellos insisten en hacer las cosas a su manera, caprichosamente. Pareciera que nunca lo han corregido. ¿Pasa o no pasa? ¿O me pasa a mí solo? Un día Vale le mandó un mensaje a mi esposa de que Jazmín no se portó bien. Y ella, no saben lo que es, la artista. Se gana el Oscar. No, porque siempre yo. Casi más la mata, Sabri. Dudar de Vale. Casi más la mata. Hermanos, qué bueno que podamos entender esto, ¿no? Algunas veces no nos damos cuenta, pero estamos poniéndolos en un lugar como que son intocables, no pueden hacer nada malo. Le damos un lugar, la pudrimos toda, como yo. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Bajá a ese Isaac, ¿no? Entregá a Isaac. Dice la palabra que nosotros debemos corregirlos en el momento, ¿no? Porque después de grande van a traer tristeza al corazón de la madre. Que les enseñemos el temor del Señor, el camino del Señor, la palabra del Señor. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice? Si no lo sabes, lo dice. Pero mejor que todo que lo hagas con tu ejemplo. Con tu ejemplo. Qué hermoso sería que si mi hija tuviera un problema, ¿no? Y tal vez le dé cosa de decírmelo a mí, pero que vaya y se lo diga a Cami, que es como una mamá o una tía. Porque respeta a Cami, porque valora a Cami, porque ve, ¿no? Pero si yo hablara mal de Cami, ¿iría a Cami? Tenemos que hacer un trabajo, ¿no? En conjunto, unánimes. Amén. ¿Cuánto les gustaría que su hijo vaya a algún líder a pedir un consejo? En el mundo allá afuera hay muchos consejos. ¿Será alguno bueno? Pero si nosotros no apoyamos al liderazgo, si nosotros no hablamos bien del liderazgo, si criticamos en nuestra casa, de postre le sacamos el cuero a Emiliano, ¿o no? Al líder, al pastor de jóvenes. ¿Lo valorará, lo respetará mi hija? Perdón que me paré en este lugar. No fue casualidad. Esto era, de alguna manera, un paralelismo a lo que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario. ¿Saben? Juan 3:16. ¿Vamos a leerlo?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado que su Hijo, que unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era un paralelismo a lo que iba a hacer el Señor, lo que hizo Dios con su Hijo. Amén. Para poder bendecirnos, para poder ser salvos, para que nosotros no nos perdamos. Y quería hablar un poquito, ¿puedo hablar un poquito de esto? Está bueno. Perdón, ya me estoy acá haciendo lío con las hojas. Busca Hebreos 10. Mientras lo buscas, hay muchos Isaac. Puede ser tu trabajo, Isaac, ¿o no? Me encontré con un compañero en estos días, justo acá está la suegra con nosotros, y lo encuentro y le preguntaba cómo andaba, y él me dice, ando bien. Gloria a Dios, porque no, antes no iba a la iglesia, ahora va a la iglesia, ya va como 2 años más. Y me dice, mi señora está sirviendo a la iglesia. ¡Wow! Mi hijo está sirviendo a la iglesia. ¡Wow! La hija creo que también me dijo que estaba sirviendo a la iglesia. Y yo le digo, qué bueno, ¿y vos? Y yo no, me dice, no puedo, me dice, por el trabajo, me dice. Y le digo, pero ¿no podés congregarte? Sí. Y no tenés tiempo, que estás viajando mucho. Nosotros viajamos. Yo no viajo hace 10 años. Y le digo, ¿sabes qué? Hay que tomar decisiones, le digo. Hace 10 años me acerqué a la oficina de mi jefe y en un transporte que viajan, se dedican a eso, ¿no? Y fui, ¿no? Orado, ¿no? Confiando en Dios, y le dije que no quería viajar más. Yo iba ya pensando, bueno, me raja. Pero me dijo, no, está bien, Emilio, dice, seguí trabajando, estate tranquilo. Y hace 10 años, más allá que nunca dejé de congregarme o de servir a Dios, siempre Dios me dio el tiempo, ¿no? Pero hubo un momento donde dije, Dios, tengo que tomar decisiones. Y seguramente un tema de plata, seguramente un tema, vieron cómo es, ¿no? Uno se acomoda, ¿no?, a un estilo de vida, pero dije, Dios, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Así que entregué mi Isaac y Dios me ayudó. Amén. Y desde hace 10 años que no viajo, y le decía, y le contaba eso a mi compañero, y le digo, tenés que confiar en Dios, tenés que creer en Dios, de que Dios te va a respaldar, pero entrega tu Isaac. Amén. ¿Pasa o no pasa? Tienen Hebreos 10, dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Qué tremendo, ¿no? Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden ¿qué? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén.
Jesús fue ese sacerdote, ese altar y esa víctima. Amén. Él mismo murió por nosotros, por nuestros pecados. Los altares eran más comunes por una cuestión de pecados. Amén. Y el Señor se hizo pecado. Dice que le dio un cuerpo Dios, ¿para qué? Para poder ser sacrificado y morir. Amén. Por nosotros. Qué importante es entender esto. Amén. Cuando hablamos de altar, no podemos pasar este altar. El que pagó el precio de nuestros pecados. Ese altar, que si no hubiera habido ese altar, si no hubiera habido esa cruz, ese sacrificio, hoy no estaríamos aquí. Y todos estaríamos condenados. Amén. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Amén. La paga del pecado es... Y porque todos pecaron, dice la palabra, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Amén. No había lugar para nosotros. Pero Él dijo, aquí vengo. Acá estoy yo. Para morir por ellos. Yo sé que estos sacrificios no sirven. Yo vengo a sacrificarme. El Señor lo hizo por nosotros. Y hoy no te está pidiendo el Señor, porque ya con ese sacrificio que hizo Él, dice la palabra, que ya está, ya bastó. Esa sangre derramada bastó para todos los pecados del mundo. Y no hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Amén. Si pensás que Dios no puede perdonar lo que hiciste, no estás creyendo en el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Así que te aliento, ahí donde estás, a que creas que esa sangre te limpia. Que esa sangre paga el precio de tus pecados. Eso que no querés decir, porque te dan vergüenza. Eso que no querés decir porque pensás que son imposibles de perdonar. Su sangre ha pagado el precio. Amén. Cree en el Señor. Amén. Pero me gusta, busquemos Romanos 12. El inconverso, aquel que todavía no ha sido transformado, aquel que va y viene, siempre está mirando ajá, mirando atrás, siempre está planificando para su vida. Amén. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está esa entrega? ¿Dónde está ese sacrificio? ¿Dónde está ese me niego a mí mismo? Mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. Amén. Dice Romanos 12. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, como en un altar. Dios dice que te presentes a Él como un sacrificio vivo. Amén. Así que voy delante del altar y le digo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy con mis pecados, aquí estoy con la mugre, con lo que he hecho. No. Como un sacrificio vivo, dice la palabra, santo, agradable a Dios. ¿Cómo? Santo. Así que me tengo que presentar delante de ese altar, pero ¿cómo? Santo. Limpio. Dice Timoteo que nos ocupemos o que procuremos presentarnos delante de Dios bien, como obreros que dice que conocen bien la palabra y saben usarla. Hay veces que sabes que hay algo ahí dando vuelta y procurá ir a Dios y ponerte a cuenta. Amén. Si hay algo ahí dando vuelta, procurá ir a Dios y ponerte a cuenta, pedir perdón. Amén. Porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. ¿Lo crees o no? No dejes que ese pecado te condene y que de alguna manera no te haga volver a Dios.
El enemigo te va a tener ahí atado con ese pecado. Te va a hacer sentir culpable. Algunas veces no es un pecado, algunas veces es un enojo, una bronca. Hace un tiempo atrás me enojé con mi esposa. Y me enojé, ¿no? Como me enojo. Ustedes no saben cómo me enojo. Pero me enojé. Y estaba tan luchado. Y no podía ir a la presencia de Dios, no podía orar. No podía buscar de Dios. No podía ni hablar. Y recuerdo que me puse a meditar. Había casado hacía poco a una pareja. Y recordaba todo lo que ellos dijeron. Y recordé todo lo que yo dije delante de este altar. Y dije, Señor, yo se lo prometí. Le prometí que le iba a amar, que le iba a cuidar, que le iba a tratar bien, que le iba a consolar. Y dije, lo voy a hacer. Y fue algo automático porque cuando dije, lo voy a hacer, me quebranté, me puse a llorar. Y sentí, miren, como que podía orar de vuelta. Recuerdo que me puse a un costado, me puse a orar y, gloria a Dios por ese tiempo. Pero fue loco porque me estaban tocando bocina que tenía que cargar. Y cuando muevo el camión, prendo la radio, digo, bueno. Y fue algo, era Dios, ¿no? Y una voz de ahí de la radio dice, ahora se han abierto los cielos. Oh. El problema no era mi esposa, el problema era yo. El problema era yo, mi actitud, mi mala actitud. Dios no me va a decir, pobre Emilio. Dios me va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me prometiste? ¿Qué le prometiste? Amén. Nos presentamos a Dios como un sacrificio vivo, santo. No podemos guardar nada. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es nuestra forma de vida. Esto es lo que debemos hacer todos los días. Esto es algo normal. Amén. El orar todos los días, el buscar de Dios todos los días, el tener un altar todos los días. Todos los días. No es simplemente una oración. No es simplemente voy y oro y le pido a Dios, le saco mi listita, como en el mercado, ¿no? Esto, aquello, el otro, no, 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 no. Es un momento ahí donde Dios dice la palabra que oremos y oremos en el Espíritu, donde el Espíritu me tiene que guiar, donde me tiene que llevar a un lugar más profundo. Amén. Donde yo debo negarme a mí mismo, donde yo debo reconocer mis malas actitudes. No decirle a Dios este y aquel y el otro. No, Señor, yo estoy acá y reconozco mi mala actitud y te pido perdón. Para que Dios siga obrando y ahí yo me rindo y ahí yo me niego y ahí yo me entrego y ahí yo me derramo y ahí Él puede llenarme. ¿Quién me dice amén? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, como buena, agradable y perfecta. No nos podemos amoldar a este mundo, no nos podemos amoldar a los que hacen los demás. Como dice el pastor Emiliano, no podemos normalizar las cosas de afuera en nuestras vidas. Tenemos que entender que están mal, que las debemos quitar. Debemos entregar eso para que Dios pueda poner algo nuevo. ¿Quién me dice amén? Debemos entregar eso. No sé qué es eso viejo que está ahí, porque Dios dice renovado. Hay cosas nuevas que debes adquirir, que debes tomar, que debes aprender. Tomemos eso nuevo, amén, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero que busquen Mateo 5, 23, ya voy terminando, si quieren los chicos pueden ir subiendo. Mateo 5, 23 y 25, disculpe, 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Yo quiero hacer un altar. Quiero estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos anhelan poder estar en su presencia? Poder sentir su presencia. Poder llenarse de ese gozo, de esa paz. Que Dios lo renueve. La fuente inagotable, ¿no? Nos llene. ¿Cuántos? ¿Y cuántos tienen problemas con alguien? Dios dice, yo quiero que vengas al altar. No es que Dios no quiere que venga, pero quiero que soluciones primero ese problema. Amén. Porque no podemos ir delante de Dios con un corazón que está lleno de odio, de broncas, de enojos. Me era imposible. Fue necesario un quebranto, fue necesario que Dios, me rompa el cuello ahí, me quebrante. Por último, busquen Levítico 6. Tenía un poquito más. Dice que Esdras, no vamos a leer Esdras, pero Esdras dice que fue el hombre que llevó de vuelta a la nación judía cuando volvieron de vuelta a la ciudad. Implementó, les enseñó la ley a todos aquellos judíos que no la conocían, pero lo primero que hicieron, dice que fue levantar el altar. Levantaron el altar porque dice que los enemigos rodeaban la ciudad y tenían temor, y levantaron el altar porque sabían que lo que necesitaban era volver a tener comunión con Dios, volver con Dios a tener esa relación fuerte. Dios los iba a defender, Él iba a pelear su batalla, Él iba a hacer la obra. Lo primero que hizo, antes de levantar los muros de Nehemías, antes aún de alguna manera de fortalecerse económicamente, primero saben lo que hizo el altar. Yo quería hablar hoy de volver a ese altar. Amén. ¿Cuántos tuvieron esos tiempos de altar y tal vez hoy no los están viviendo? Tenemos que ir a ese altar. Como decía el pastor Horacio, necesitamos una vida de altar, una vida de oración, una vida, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Debemos aprender a negarnos. ¿Ustedes se creen que se van a poder negar si no oran? Si no se rinden en ese altar, si no entregan todas esas cosas en ese altar, si no se derraman en ese altar. Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar, dice que no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña que cada mañana. En algún momento enseñé esto. Dicen que los judíos todos los días debían mantener encendido el fuego del altar para que todo el pueblo se acerque con sus sacrificios y pueda adorar y pueda pedir perdón. Pero era responsabilidad del sacerdote mantener encendido ese altar. Es tu responsabilidad, hermano, varón, vos que sos papá, que sos cabeza de hogar, de mantener encendido ese altar. Y vos también, hermana, seguro, y vos también, joven. Capaz que sos el único que te congregás, que venís a la iglesia, que conoces a Dios. Yo te aliento que enciendas el altar y lo mantengas encendido todos los días. Dice, y pondrás en él leña cada mañana. La leña habla de la fuerza del hombre, de lo que el hombre puede hacer, y al principio vamos con nuestra fuerza, amén. Al principio. Pero una vez que se enciende el altar, una vez que el Espíritu Santo toma el control, amén, ese fuego lo consume todo. Mi hermano Eduardo Villalba siempre hace chiste, ¿no? Cuando estamos ahí comiendo un asadito, algunas veces nos damos lujo de comer carne. Y cuando alguno está medio ahí, que se manda alguna, dice, la carne al fuego, dice, la carne al fuego, dice. Porque realmente ahí es donde la carne debe ser consumida. ¿Y cuántos de acá nos cuesta o no? ¿A cuánto les cuesta? A mí solo me cuesta, che.
y acomodarás el holocausto sobre él, y quemarás sobre él la grosura de los sacrificios de paz, y el fuego arderá continuamente en el altar, y no, ¿qué? Quiero que te pongas de pie. Y ahí como estás, quiero que enciendas el fuego. Quiero que agarres el fuego en oración. Y también que tomes tu cuchillo. Porque hay cosas que hay que cortar. Hay cosas que tenemos que tomar decisión. ¿Y por qué esperar? Amén. Hoy aquí hay un altar también. Y yo los quiero invitar. Que todo aquel que quiera venir a ese altar, el altar de su presencia, que necesita estar con Él, que realmente necesita que ese fuego se vuelva a encender. Una y otra vez Pablo dice a Timoteo, aviva el fuego del don que Dios puso dentro tuyo. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cerrá tus ojos y dale gracias a Dios por este tiempo. Cerrá tus ojos y dale gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, tan viva, tan eficaz como siempre, Señor, tan profunda, Dios. Te rogamos, Señor, que a través de ella tú nos ministres. Tú muestres, Señor, lo que hay en mi corazón. Tú me muestres realmente mi condición, Dios. Si de alguna manera, en algún área, te estoy fallando, Señor. Si no te he entregado mi Isaac, o si me he hecho un Isaac. Yo quiero pedirte, Dios, hoy, en esta noche, que me ayudes, Señor, a poder verlo, a poder reconocerlo, a poder entregártelo, Señor. Te necesito, Dios. Ven, Espíritu Santo. Vénos, Señor. Tú eres quien nos guía a toda justicia, a toda verdad. Tú eres, Señor. Oh Padre, muéstranos qué debemos cambiar, qué debemos entregar hoy en este altar, qué debemos rendir delante de ti, Señor. Será, Señor, ese hijo, Señor, será ese trabajo, Señor, será mi actitud, Señor. Una mala actitud que siempre tengo y que no quiero cambiar. Será ese yo, Dios, que se levanta siempre en mí y que se impone, Dios, y que es más fuerte que yo. Oh Dios, aquí estoy hoy delante de tu presencia. Yo te invito, hermano, que si quieres pasar aquí adelante, el altar está abierto. Este es un tiempo especial. Es un tiempo en su presencia. Aprovecha este tiempo. Tal vez no tienes un tiempo como este en tu casa. Tal vez en tu casa te cuesta orar, te cuesta buscar, pero hoy estás aquí en su presencia. El Espíritu Santo se mueve en este lugar. Les pido a los porteros que puedan ayudarme con las sillas. Ríndete delante de su presencia. Venimos con una actitud humilde, nos humillamos. Venimos con una actitud reconociendo que solo no podemos, que no es con nuestra fuerza, que no soy yo aquel que quiere hacer las cosas a su manera, imponiéndose. No, Señor, yo quiero entregarte ese yo. Yo quiero entregarme hoy en este altar. Quiero ofrecerte mi vida. Quiero ofrecerte mi corazón. Señor, no hay mucho, Dios, que pueda darte, pero aquí estoy. Me rindo a tus pies. Me rindo a tus pies, Jesús. Me humillo hoy. Díselo, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Enciende el fuego. Enciende el fuego. Enciende el fuego, Señor, en mí. Empieza, Señor, a consumir lo que está mal.
Señor, hoy quiero cortar. Hoy tomo la decisión, díselo. Quiero cortar con esas malas actitudes. Quiero cortar con esos vicios. Quiero cortar con ese yoísmo. Quiero cortar, Dios. Oh, sí, Señor, con ese egoísmo que vivo, Dios, siempre pensando en mí. ¿Cómo vas a hacer tú la obra, Dios, en mi vida, en mi familia? ¿Cómo vas a confiar en mí, Señor, cuando me pides pequeñas cosas y no te las quiero dar? Hoy, Señor, aquí estoy. Me rindo ante ti. Te rindo todo mi ser. Te rindo mi corazón. Te rindo mi familia. Te rindo mis hijos, mi matrimonio. Te rindo mi economía, mi trabajo, mis tiempos. Te rindo mis fuerzas. Son tuyas, Dios. Todo es tuyo. Todo te pertenece. Tú me lo has dado, Dios. Y si creyera yo en mi corazón que algo he logrado en mi fuerza, que he sido yo, Padre, te pido perdón. Te pido perdón, Dios. Padre, porque has sido tú. Siempre fuiste tú. Fue tu gracia. Fue tu amor. Es tu misericordia, Dios, que me sostiene, que se extiende cada día en mi vida, sobre mí, sobre mi familia. Aquí estoy, Señor. Espíritu Santo, muévete. Muévete en este lugar.